Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz desde España y esto es Orquídeas para Principiantes 0.0. Mirad, hoy tengo aquí mis recipientes con agua y mis jarritas preparadas porque hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues de riego. De esa pregunta que tantas veces me hacéis en los comentarios de cuándo regar, de cómo regar... Bueno, una pregunta que la entiendo perfectamente porque yo, después de ya 2 o 3 años con orquídeas, aún tengo mis dudas de cuál es el periodo, cuál es la cadencia que tengo que utilizar en cada una de mis orquídeas para regar y para que ellas crezcan sanas y no se les pudran las raíces, que como sabéis es la causa más importante y más frecuente de la pudrición y la muerte de nuestras orquídeas. Así que es un tema muy importante. Así que en este vídeo vamos a dar 4 claves, 4 conceptos básicos sobre el clima, sobre el sustrato, sobre el tamaño, bueno, estas cositas que nos dan muchas pistas de cómo y cuándo debemos regar nuestras orquídeas. Así que, si queréis saber cómo lo voy a hacer, acompañadme. Bueno amigos, pues aquí tengo una muestra de varios tipos de mis orquídeas, de tamaños, de sustratos, de tiempo que llevan conmigo, incluso de especie, ya que esta es una Miltoniopsis y las demás ya veis que son Phalaenopsis, porque muchas veces me preguntáis cómo riego mi orquídea y no me especificáis qué tipo de orquídea es. Yo siempre imagino que es una Phalaenopsis, pero bueno, hay muchas diferencias entre la Miltoniopsis y la Phalaenopsis a la hora del riego. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de 4 conceptos básicos sobre el riego, de los factores que hay que tener en cuenta para regar. Dentro de estos factores está el tema del sustrato. Aquí tengo una muestra de sustratos diferentes donde tengo yo mis orquídeas plantadas y también del tamaño, como podéis ver aquí. En el caso del clima, yo tengo un clima seco, de cíclico, es decir, de estacional. Y también es muy diferente en climas que son más tropicales o climas más húmedos. Vamos a empezar primeramente con el clima. Voy a deciros un poquito rápidamente, dependiendo del clima, cada cuánto se debe regar una orquídea, ¿no? Que es lo que más me preguntáis. Ya os digo que el clima en el que yo estoy es un clima muy seco y es un clima estacional, es decir, existe verano y existe otoño, existen las 4 estaciones. Y entonces, pues es verdad que en verano hay que regar un poco más en mi hemisferio porque hace más calor y en invierno pues se riega un poco menos, pero bueno, tampoco mucho menos porque como tengo calefacción, pues también las orquídeas se secan. En cuanto al clima, también se nota mucho a la hora de hablar de las raíces aéreas. Estas raíces aéreas en mi clima se secan muchísimo, de hecho algunas de ellas incluso se secan del todo porque no aguantan esa humedad que tengo ambiental de incluso hasta 30%. Fijaros, cuando las orquídeas necesitan entre 80, 90, 70% de humedad. Cuanto más húmedo sea el ambiente, pues muchísimo mejor para ellas. De una manera general, menos de una semana, esto es un concepto sobre todo, claro, estamos hablando siempre de orquídeas que están dentro de macetas, por supuesto. Tengo las bandas, luego os enseñaré una banda, que esas están sin sustrato, ellas tengo que regarlas mucho más a menudo, pero en maceta menos, atentos, menos de 8 días no se debe regar ninguna orquídea, porque incluso independientemente de que el clima sea seco o sea húmedo, ya sabéis que os estoy hablando yo de mi clima seco, menos de una semana no se tarda en secar. Incluso os diría que hasta estas macetitas tan pequeñas, porque también vamos a hablar del tema del tamaño, pero en climas tanto secos como húmedos no se secan, menos de una semana no se deben regar, ¿de acuerdo? Eso es un concepto que tenemos que tener claro. Tenemos que tener una pequeña excepción, puede ser la Miltoniopsis. La Miltoniopsis es una orquídea que necesita mucha humedad, necesita que su sustrato se mantenga prácticamente siempre húmedo. Aquí lo tenemos, pero aún así menos de 7 días, como el sustrato también es un sustrato que aguanta mucho la humedad, se mantiene bastante húmedo, así que menos de 7 días, prácticamente igual que las Phalaenopsis, no necesitan riego. ¿Qué más podemos decir pues, con respecto al riego y de las Phalaenopsis sobre todo? En la Miltoniopsis funciona un poco diferente, pero en la Phalaenopsis otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta es que debemos dejar secar muy bien el sustrato y las raíces. Es decir, este sustrato tiene que estar completamente seco y las raíces, por supuesto, también
con este color como el que vemos aquí, este color blanquecino. Es decir, si tiene las raíces un color verde, eso significa que no necesita riego, eso segurísimo. Y si lo tiene blanco, no quiere decir que lo necesite. Tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo hace que no se riegan esta orquídea. Mirad, esta está verde, por supuesto, esta no necesita riego. Pero, atentos, otro concepto. A veces estas raícitas se ponen verdes porque, en este caso sí que es porque están húmedas, porque se nota también al peso. Pero a veces estas raícitas se ponen verdes porque les recubre una especie de alga que van creando ellas y siempre se mantienen con este color. ¿No veis que tienen estos musguitos aquí fuera en la maceta y esta? Pues son ese tipo de musgos y algas que cubren la raíz y siempre la mantienen color verde. Por eso tampoco es 100% fiable el color de la raíz. El color de la raíz nos indica si está blanca, por supuesto que está seca, pero si está verde hay que saber si es porque está húmeda o porque ya lleva bastante tiempo con nosotros y le ha criado esos musgos y esas algas a los que yo me refiero. En ese caso, ¿qué hacemos? Al peso. Esta planta, a pesar de ser muy pequeñita, me pesa todavía, me pesa. Eso quiere decir que no hace tanto tiempo que la he regado. Esta orquídea también pesa. Esto me está indicando que todavía esta orquídea no necesita riego. Y por supuesto, el color, ¿veis el color del sustrato? Mirad esta corteza, qué color tiene oscuro. Mirad cómo es la corteza. La de arriba que está seca es un color clarito, es un color marrón claro, ¿lo veis? Pero la que está aquí está oscura, ¿no veis? Es una corteza oscura y eso quiere decir que todavía mantiene la humedad. Incluso se ve la raíz que todavía no está blanca, ¿lo veis? Que está verdecita. Esta orquídea la acabo de trasplantar hace muy poco, por eso me sirve muy bien de referencia a la hora de saber cuándo necesito regar. Voy a hablaros primero de lo más evidente, que es el tamaño de la maceta. Fijaros, esta pequeña macetita tiene un tamaño muy pequeño. Entonces, aunque lleva ya mucho tiempo en esta maceta y ya ha criado, como os digo, estas algas y está el sustrato muy compacto y es bastante antiguo, esta maceta necesita mucho menos riego, o mucho menos... No, el riego es el mismo, pero necesita cada más tiempo ser regada que esta otra que tengo aquí atrás, que como veis es una maceta gigante. Mirad, ¿veis? ¿Veis qué orquídea tan enorme y qué maceta tan grande tiene? Esta orquídea necesita mucho más tiempo para secarse, porque aunque por fuera parezca que está seca, mirad por dentro y que se vea algún agujero, algún hueco. Por dentro tiene todavía el sustrato y la corteza marrón, oscuro. Eso me indica que esta orquídea necesita muchos más días para secarse. Esta orquídea la suelo regar cada 15 o 20 días, como mínimo, porque es una maceta muy, muy grande y aguanta muchísimo la humedad. Y aunque por fuera las raíces estén perfectas, por dentro a veces están podridas. Ya lo he hecho alguna vez en el trasplante y lo he comprobado, así que... ¿Cuál es un factor que influye mucho? Pues como veis, el tamaño. Esta orquídea la suelo regar cada 6 o 7 días y esa otra pues cada 15 o 20. Es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es otro factor? El sustrato. Del sustrato vamos a hablar ahora. El tiempo también, el tiempo de trasplante que tiene una orquídea. Cuanto más reciente sea ese trasplante, más, como es el caso de esta orquídea, más agua va a necesitar. Esta, por ejemplo, que le he trasplantado hace muy poquito, que una orquídea que, como esta, aún no ha sido trasplantada o ha sido trasplantada como aquella hace ya mucho tiempo. Entonces, esta orquídea que lleva menos tiempo trasplantada tiene el sustrato más ligero y más liviano y necesita ser regada más frecuentemente que la orquídea que tiene un sustrato más viejo, incluido que es un sustrato ya que es muy viejito y aguanta mucho la humedad. Los granos de las partes de la corteza se van deshaciendo, se van haciendo más pequeñitos y aguantan más la humedad. Más tiempo con el sustrato, menos riego. Más nueva el trasplante, más reciente, más riego. ¿De acuerdo? Vamos con lo más importante, que es el tipo de sustrato del que tenemos plantada nuestra orquídea. Bueno, amigos, aquí tenemos estas 4 orquídeas que me van a ayudar con el tema del tipo de sustrato. Dependiendo del tipo de sustrato, así tenemos que regar. Desde el que menos necesita, que es que es el del sustrato, que en este caso es musgo, hasta el que más necesita, que es que le acabo de trasplantar hace no mucho,
y es un sustrato muy grande que absorbe poco la humedad. Vamos a empezar con el del musgo. Esta orquídea está en recuperación. ¿Veis que tiene unas raíces que están saliendo, pero aún mantiene esta hoja en oreja de elefante, que es una penita? Pero bueno, yo creo que se puede recuperar muy bien, está haciéndolo fenomenal. ¿Por qué le tengo un sustrato de musgo? Porque necesito una humedad casi constante, pero no que esté encharcada, sino que esté húmeda y que vea que este sustrato de aquí arriba, este musgo de aquí arriba está un poquito húmedo, pero apenas. Si metemos el dedo, vemos que está más húmedo por dentro. Entonces no nos podemos envalentonar y ponernos a regarlo cada 6 días o cada 7 días. No, como os he dicho antes. Este sustrato tiene la peculiaridad de que casi no hay que regar. Solamente yo le riego con spray. Pulverizo un poquito esta superficie o un poco más, dependiendo de cómo esté de seco. Y así se mantiene esta orquídea. No necesita ni riego por inmersión, ni riegos elevados, nada. Es un sustrato que necesita muy poco riego, porque el musgo absorbe mucho la humedad. No hay que dejar que se seque del todo, ¿eh? En este caso no, porque es una orquídea en recuperación, entonces este musgo no se puede dejar secar del todo. Si fuera una orquídea normal y sana, sí que habría que dejarle secar, pero en este caso no, porque necesitamos ese aporte extra de humedad. Siguiente. Estas dos orquídeas que tengo aquí son orquídeas que he comprado hace un tiempo en el supermercado. Este sustrato que tienen es un sustrato que suele ser, mirad, ¿veis estas fibras? Suele ser fibra de coco, suele ser una corteza muy pequeña, ¿veis cuántas como paja tiene? Este sustrato absorbe mucho la humedad, por eso le he hecho estos agujeros a la maceta tan grandes para que se airee mejor. Pero estas orquídeas necesitan más tiempo para secarse. Es un sustrato, ya os digo, aunque por arriba tiene corteza de pino, como veis, pero además de que es todo corteza de pino, suele tener también fibra de coco y por supuesto aquí tiene el tapón de fibra al ladito del tronco. Este sustrato hay que regarlo más que el musgo, pero menos que este otro sustrato que es el que yo le pongo a mis orquídeas. Es decir, hay que regarle cada 7 u 8 días o quizás cada 9 o 10, porque tenemos que vigilar que las raícitas estén bien secas y el sustrato esté bien seco también, porque este todavía nos indica, veis que está todavía marrón oscuro, esto nos indica que todavía esta orquídea no necesita riego. ¿Cuánto más o menos regaría yo esta orquídea? Pues ya os digo, cada 10-11 días como mínimo. Esta y esta que tenemos aquí atrás, pues igual, es un sustrato que también tiene corteza, pero tiene mucha paja, tiene mucha fibra de coco y eso hace que este sustrato aguante muchísimo. ¿Veis cómo están todavía verdes las raíces? Aguantan mucho. También le he hecho unos agujeros, ¿veis? Estas orquídeas, el truco es regarlas como mínimo casi cada 10 días en mi clima, ¿vale? Y eso que estamos hablando de un clima seco. Siguiente, sustrato que yo hago en mis trasplantes. Corteza de pino, piedrita y carbón. ¿Qué ocurre? Es un carbón de un tamaño bastante grande, la piedra también, como veis aquí, y la corteza pues también, es de un tamaño bastante majo. ¿Qué ocurre? Que este sustrato absorbe menos la humedad, ¿veis? Aquí ya aparece la corteza como ya que se está secando, ¿lo veis? También tiene un poquito de musgo, pero es muy poco, y como es un trasplante que lo acabo de hacer hace poquito, pues este tipo de sustrato necesita un poco más de riego. Estas orquídeas sí que tengo que regarlas cada 8 días, una cosa así, 7-8 días. ¿Por qué? Porque ya os digo que es un sustrato muy drenante. Tanto la corteza, tanto el carbón como la piedra es muy drenante. La corteza absorbe un poquito más, pero el resto absorbe muy poco agua y entonces tengo que regarla más habitual. Por eso, cuando me preguntáis, primero, ¿cada cuánto tengo que regar? Tenéis que tener en cuenta qué tipo de orquídea es, porque si es una Phalaenopsis hay que regarlas un poquito menos, hay que dejar secar bien el sustrato y las raíces, que si es como aquella que es la Miltoniopsis, que hay que mantener el sustrato más húmedo y siempre, casi siempre húmedo, no dejarla secar del todo. Eso, la primero, qué tipo de orquídea es, y segundo, ¿dónde la tenemos trasplantada? Si la tenemos en musgo, casi no necesita riego, simplemente pulverizaciones, y si la tenemos en un sustrato muy variado, como es este que tengo aquí, muy drenante, pues cada 7, 8 días o 9 necesitaría riego. Las que venden normalmente, más de 10 mínimo, porque si no, se nos van a pudrir. ¿Y estas orquídeas qué ocurre? Pues que tienen la peculiaridad de estar sembradas, como veis aquí, a raíz desnuda, es decir, no tiene sustrato. Ahora las estoy regando
todo esto lleno de agua y lo suelo hacer cada 3 días. Está claro que al estar a raíz desnuda no tienen la humedad del sustrato y no pueden estar una semana sin regar. Yo lo hago cada 3 días, pero perfectamente se podría hacer incluso cada 2, porque estas raíces, su velamen no puede aguantar el agua mucho más de un día o 2, porque se seca absolutamente, y sobre todo ahora aquí en invierno, perdón, con la calefacción, pero en verano también se secan muy pronto, por lo tanto en verano incluso a veces las tengo que regar cada 2 días. Si lo hago cada 2 días, fenomenal, pero ahora he cogido la cadencia esta de cada 3 días y la verdad es que también me da muy buen resultado. Como veis, aquí están florecidas ya y ya dentro de poco van a perder esta floración, pero las tengo muy muy sanas, así que, como veis, otra peculiaridad. Como veis, el sustrato, si no tiene, hay que regarlas mucho más a menudo. Eso sería más o menos, espero haberos aclarado un poco el tema, sería más o menos el resumen de lo que es, en este caso, el tipo de, dependiendo del tipo de sustrato, cómo hay que tratar a esta orquídea. Y ahora os voy a hacer una demostración rápida de cómo hago yo el riego. Mirad, muy sencillo, podemos hacer el riego por inmersión, que sería meter la orquídea, como voy a hacer ahora, dentro del agua, o podemos hacer el riego en una especie, como digo yo, de semi-inversión, que sería introducir la orquídea y echar el agua por encima. Mirad, en este caso, en el de la inmersión, simplemente es coger la orquídea y muy despacio, esto es muy importante, ir bajando la orquídea en el agua muy suave. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy deprisa, todo este sustrato, que encima es un sustrato que le acabo de poner recientemente, subiría para arriba y las raíces estarían en peligro también, porque se desprenderían del sustrato que está ahora recientemente enganchado y tendría que volver a enraizar, y eso es para la orquídea muy estresante. Por eso necesito hacerlo, como veis, muy despacio. ¿Veis? Hasta casi arriba llega el agua. Siguiente caso, introduzco la orquídea en un recipiente, ¿veis? Y con una jarra voy introduciendo el agua. Eso sí, esta orquídea es una orquídea que no está trasplantada, con lo cual seguramente que tenga el tapón. Por lo tanto, hay que regar siempre por el borde, ¿lo veis? Siempre por el borde, nunca reguéis por el centro, siempre por el borde de la maceta. Regamos muy suavemente y dejamos, seguimos, ¿veis? Por aquí arriba, para que también se mojen un poco las raíces aéreas que están aquí arriba, y dejamos un poquito de agua en el, ¿veis? Casi media maceta con agua, incluso se podría echar un poquito más, voy a echar un poquito más, para que se quede muy impregnada, ¿veis? Y esperamos unos minutos, no mucho. ¿Veis cómo está ya todo muy húmedo? ¿Lo veis? Aunque se puede dejar más tiempo, ¿eh? Y así sería, este sería el método de riego. Fijaros qué fácil. Se puede hacer por inmersión o se puede hacer echándolo por encima, que al final es semi-inversión porque ya veis que la maceta queda aquí un poquito sumergida. Así que espero, amigos, haberos aclarado alguna duda. Ya sé que es complicado y que cada uno tiene que buscar su manera de hacer esos riegos. Así que muchísimas gracias, amigos, por estar aquí. Espero haberos aclarado algo, espero no haberos complicado mucho más la vida. Si tenéis alguna duda, lo que sea, me lo hacéis ver en los comentarios, me escribís y yo os contestaré sin ningún problema a todo lo que me comentéis, ¿vale? Buscad ese truco en vuestras orquídeas, buscadle esa cadencia, pero ya sabéis, regla número 1, menos de una semana no reguéis. Si están las raíces verdes, no lo reguéis, a no ser que sean porque tienen algas. Y lo muy importante también, el peso. Cogerlo al peso. Eso también nos sirve también de orientación para saber cuándo tenemos que regar. Así que, sin más, amigos, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por ver mis vídeos y lo que sea me lo decís en los comentarios. Hasta un próximo vídeo, amigos. Chao. Adiós.